Damos la gloria y la honra a Dios en esta mañana, esperando que en este momento en el cual estamos adorando a Dios, nuestras vidas sean edificadas a través de oír la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada. Hay un mensaje que se ha predicado por años, por siglos, y se le llama, hermanos, las 7 palabras de Cristo en la cruz, aunque son 7 frases. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estuvo crucificado, Él estuvo crucificado de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde cuando Él murió. Y Él dijo, hermanos, 7 frases que se le conocen como 7 palabras de Cristo en la cruz. Las primeras las vimos y fue la semana pasada. Y vimos, hermanos, lo que es la oración por sus enemigos. Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. También la semana pasada vimos, hermano, lo que es la promesa al ladrón arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también vimos, hermano, el encargo de su madre al discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice, desde aquella misma hora, el discípulo la recibió en casa. Ahora vamos a ver, hermano, las otras cuatro palabras de Cristo en la cruz. Y vamos a ver, hermanos, en la manera que se puede entender con más secuencia. A lo largo de los evangelios, hermanos, se dijo una y otra. Entonces ya, hermanos, vamos a ir poco a poco hablando de los gritos, hermanos, de el Señor en la cruz. Y el primero, hermanos, es el grito desolador. O sea, es un grito de soledad, es un grito de alejamiento, de separación, donde el Señor exclama, hermanos, y Él siente la separación del Padre. El segundo grito, hermano, es el grito de angustia física, donde el Señor grita que tiene sed. El tercer grito es el grito de victoria, cuando Él dice, consumado es, o sea, todo está pagado. Y el último, hermanos, es el grito de conformidad, donde el Señor Jesucristo dice, pues en tus manos, donde Él siempre ha estado, hermano, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho eso, murió. Vamos a empezar con el primero. Y vamos a Mateo capítulo 27 y vamos a buscar el versículo 46. Abra su Biblia en Mateo capítulo 27. Y dice desde el 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos, hermano, lo que se llama el grito desolador. El grito, hermanos, que el Señor Jesucristo comienza a sentir el abandono, la ausencia, la separación del Padre. Algo, hermano, que nunca había ocurrido antes en la eternidad, ni sucederá después. El Señor Jesucristo, hermano, está llevando en la cruz
pues el pecado de todo el mundo, y no solo del mundo antiguo, sino del mundo presente y del venidero. Jesús está muriendo, hermano, por el pecado, y en la cruz Él está llevando el pecado. Isaías 53 habla de el siervo sufriente, el experimentado en dolores. Y ese pasaje, hermano, lo trae Pedro y lo interpreta. Él dice, hermanos, Pedro, no lo tenemos aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Algo se me escondió por aquí. Bueno, aquí está. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo se le llama el Santo, el Justo, y Él, hermanos, no conoció el pecado. Quiere decir, hermano, que Él nunca tuvo un mal pensamiento. Jesús nunca fue mal pensado. Quiere decir, hermano, que Él nunca dijo una mala palabra. Jesucristo, hermano, nunca mintió, nunca maldijo, nunca dijo algo, hermanos, que ofendiera a Dios con sus labios. Pero en sus acciones, hermano, tampoco. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos cómo se debe de vivir en esta tierra. Él no conoció pecado. Pero en la cruz, hermano, en la cruz, Él está llevando nuestros pecados, dice, por nosotros lo hizo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tus malos pensamientos, tus malas palabras y tus malas acciones, Él las llevó en la cruz. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él llevó nuestros pecados en el madero, y a través, hermano, de su llaga, todos fuimos sanados, dice Primera de Pedro 2:24. Cuando nosotros vemos a Jesucristo en la cruz y Él está gritando, Elí, Elí, lama sabactani, Él está sintiendo la separación del Padre, porque Isaías 59 dice que el pecado hace una separación, una división entre nosotros y Dios. Jesucristo, hermano, era el Cordero perfecto, era el Cordero pascual, y es el sustituto, el sacrificio, el precio de nuestro pecado, el precio, hermanos, de nuestro castigo. Él lo sufrió por nosotros. El grito, hermanos, es desgarrador, es desolador. Él se siente solo. Y recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento, en Levíticos 16, el 2 y el 16, dice, hermanos, que había dentro del lugar santísimo un arca donde estaba una plancha llamada propiciatorio. Y allí, hermanos, el sumo sacerdote depositaba sangre una vez al año. Jesucristo, hermano, es el que está derramando su sangre por nosotros. Y cuando entraba el sacerdote, hermanos, al lugar santísimo, él entraba con un incensario y se llenaba de humo, hermanos. Todo aquel aroma y todo aquello, hermano, estaba entre la neblina del incienso, y entonces el sacerdote, hermano, depositaba la sangre en el expiatorio, que era una plancha de oro, y allí se hacía la expiación de los pecados, ahí se hacía el perdón de los pecados. Como que si fuese, hermanos, la cruz, ese propiciatorio, y como que si fuese, hermanos, la oscuridad,
ese incienso que está ocultando, Dios, hermano, está viendo a su Hijo morir y Él está llevando el pecado de todos nosotros. Esto es algo que el Señor sufrió y lo sufrió por amor a todos nosotros. Pero también, hermano, el Señor Jesucristo tiene otro grito y es el grito de angustia física. Vamos a Juan capítulo 19 y vamos a buscar ahora el versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Algunas personas, hermanos, hablan del cumplimiento de la profecía del Salmo 69, 20 y 21, que en lugar, hermanos, de comida le dieron hiel. Y dicen, hermanos, que el Señor en esta expresión no está pidiendo agua, simplemente Él está diciendo lo que le está pasando. Bueno, hermanos, si yo tengo hambre y tú tienes ahí comida y yo te digo, tengo hambre, ¿qué te quiero decir? Pues que me des de comer. Yo tengo hambre. El Señor Jesucristo, hermanos, dice, tengo sed. Este es el grito de angustia física. Y para poderlo entender, a lo mejor deberíamos nosotros de leer, hermanos, un poquito más. Y Marcos 23 y después el 35 y 36 nos lo va a explicar mejor. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era un anestésico, era un calmante del dolor, era algo que tenían preparados los romanos para dárselos a los crucificados para que mitigaran, hermanos, su dolor. Algunos crucificados se desmayaban, hermano, del dolor tan intenso de las perforaciones en las manos y las pies. El Señor Jesucristo, cuando Él lo prueba, lo rechaza. ¿Por qué rechazó el Señor este anestésico? ¿Por qué Él no quiso la pastilla para el dolor? Bueno, es que el Señor, Él quería sentir, hermano, de una manera natural lo que era el precio por el pecado. Y el Señor, hermanos, no iba a beber de esa droga o de ese sedante para que Él no sintiera el dolor, aunque Él lo hubiera tomado. Pero después, hermano, Él, dice el versículo 35 y 36, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y la puso en una caña y le dio a beber, diciendo. Aquí tenemos ahora, hermano, otro que pone en una esponja el vinagre. Yo no sé si tú has probado el vinagre. ¿A qué sabe el vinagre? Bueno, dependiendo de qué, si es de manzana o de otra cosa. ¿Tienes sed? ¿Deseas beber agua? Y en lugar, hermano, de recibir agua, el Señor tiene fiebre traumática. El Señor, hermano, está quedándose sin saliva, ha perdido sangre.
El Señor está deshidratado. Y ellos, hermano, en lugar de darle agua de beber, se mofan, hermanos, dándole vinagre. Si quisieras tú saber, hermano, un poco más de esta angustia, pues nada más es cuestión de ver el Salmo 22, el 14b y el 23. Mira la angustia de Jesús en la crucifixión. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Al Señor, hermano, no lo mataron, Él se entregó, hermano. Y no fueron los clavos, hermano, ni tampoco la lanza, la que al Señor, hermanos, le quitó la vida. El Señor no murió por eso, hermano. El Señor murió de tristeza. Su corazón, hermano, se derritió. Él se murió de sentimiento al ver, hermano, aquellas generaciones y aquellas personas por las cuales Él había venido al mundo y solo lo que hizo fue cosas buenas, y esas mismas personas, hermano, le odiaron y le crucificaron. El Señor, hermanos, entregó su vida y Él murió por dentro, hermano. Murió de tristeza, su corazón se rompió. Y hay un término médico para ello, hermano. Cuando el corazón se rompe, dentro de nosotros físicamente se mezcla, hermano, el agua y la sangre. Y eso es lo que pasó cuando la lanza le pega en el costado a Jesús, que salió sangre y agua. El corazón roto, hermano. Y luego dice, como un tiesto seco, como una teja o como un ladrillo rojo. Acaba de llover, hermanos, y parece que no llovió, ya absorbió toda el agua. Como un tiesto seco, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Para que llegues a esas circunstancias, hermano, por la fiebre, pérdida de sangre, la deshidratación, de que ya en tu boca no tienes nada de saliva, ni una gota, hermano, y que ahora tu lengua se pega a tu paladar. Esto, hermano, tuvo que haber sido terrible. Por eso el Señor, hermanos, gritó, tengo sed. Pero en lugar de darle agua y de tener compasión, se burlaban de él, hermanos, en su angustia y en su tristeza. Pero también, hermano, hay otro grito que es el grito de victoria. Y lo tenemos aquí mismo en Juan 19, pero ahora el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado significa terminado. Como cuando una fogata, hermanos, se empieza a hacer y se le pone, hermanos, la madera, los troncos, y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ese es el ministerio de Jesús. El Señor Jesucristo, hermano, cuando vino a esta tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, se debía, hermanos, a una obra, a un trabajo, a una visión. Tenía un propósito de vida. Para ello nomás podemos leer Juan 4:34, cuando está con la mujer samaritana platicando y llegan sus discípulos. Jesús les dijo,
mi comida es que haga la voluntad de Dios, del que me envió, la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Su obra inició como a los 33 años. Jesús salió, hermanos, de Nazaret, salió del hogar donde se había criado con José y María, y él salió, hermanos, para nunca más volver. Él empezó a predicar en las sinagogas. Él predicaba, hermanos, en las calles. Él predicaba donde le daban lugar de predicar, en las casas. Él eligió a sus discípulos y eso era parte de su obra. Nosotros leemos mucho en los evangelios cuando el Señor Jesucristo predica y no lo reciben, dicen, vámonos a otra ciudad. Ya aquí ya evangelizamos y ahora vamos porque para esto yo he sido enviado. Cuando llega, hermano, el Señor Jesús a la cruz, se terminó, hermanos, el evangelista. Ya se terminó el predicador. Ya se terminó el maestro. Ya se terminó aquel, hermanos, que hacía milagros en Galilea, en Judea, en Samaria, en los lugares donde él estaba. Se terminó. Por eso él dice, consumado es. Pero también, hermanos, hubo una pelea en la cruz. Y era, hermanos, que Jesús tenía que vencer no solo el pecado, sino también al diablo. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio, clavándola en la cruz. Algo que era contraria para nosotros los gentiles era la ley, porque la ley solo era para los judíos, aunque había prosélitos, pero hermanos, no era para evangelización del mundo. La ley era solo un paréntesis, dice Pablo en Gálatas, hasta que viniera Cristo. Pero cuando Cristo viene, hermanos, y Él muere en la cruz y da su grito de victoria, consumado es, dice, despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El despojo, hermano, viene después de tú haber vencido al ejército enemigo. Se entraba en sus ciudades, hermano, y todo su oro, toda su plata, todo lo que pasaba por fuego era, hermanos, de el conquistador. Las tierras, las casas, las viñas, bueno, hermano, todo eso era el despojo. Era, hermanos, lo que era la recompensa del vencedor. El Señor venció al diablo, venció a los demonios, y en la cruz los despojó de su autoridad. Ahora el diablo ya no tiene autoridad, hermano, sobre uno en Cristo Jesús. Aunque él es acusador y mentiroso, nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él ya triunfó, hermano, en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Y por último, hermano, el Señor Jesucristo da el grito de conformidad. Lucas capítulo 23, versículo 46. Voy a leer desde el 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús siempre estuvo, hermanos, en las manos de Dios. Jesús siempre caminó bajo la voluntad de Dios. En esta frase es como si Jesús hubiera dicho, Padre,
yo siempre he confiado en ti. Padre, tú lo sabes, yo estoy en tu voluntad y en tus manos. Y ahora ya es tiempo de pasar de esta vida a la otra, y en tus manos, que siempre he estado ahí, encomiendo mi espíritu. Estas frases, hermano, que dijo el Señor Jesucristo, nos reflejan, hermanos, la angustia y el precio del pecado. El pecado debe de ser expiado o debe de ser, hermanos, castigado. Y tiene que venir la justicia de Dios, porque siempre la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús está, hermano, muriendo por todos, y Él está gritando, hermano, está gritando que se siente solo. Es que los discípulos lo abandonaron. Es que, hermano, los que están allí, sacerdotes, soldados y todos, le están injuriando, se están burlando de Él. El Padre, hermano, lo ha dejado porque Él está llevando el pecado de todos nosotros. El grito de angustia física es algo muy lamentable, algo que Él sufrió por nosotros, pero que en su mofa, hermano, le dieron vinagre en vez de agua. El grito de victoria es que el Señor ya sabía, hermano, que todo se había cumplido. Cuando Él está muriendo en la cruz, todas las, hermanos, las profecías están cumpliéndose. El Señor ha gritado y ya ha dicho: Señor, Padre, yo voy a morir con dignidad. Estas palabras, hermano, nos reflejan algo que es y que nunca más, hermano, sucederá en la eternidad. Como lo dijo nuestro hermano en la lectura de la cena, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué pasaría con nosotros, hermano, si Él no hubiera venido? ¿Qué pasaría con nosotros si Él no hubiera muerto? ¿Qué pasaría, hermanos, con nosotros si Él no hubiera llegado hasta el fin? No tendríamos esperanza ni tendríamos salvación. Pero gracias a Jesús, hermano, que Él pudo cumplir su meta y su victoria y su propósito de vida, que era morir por todos nosotros. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos la muerte de Jesús, Él muere en conformidad porque muere en esperanza. Dice Hechos 2, 26 y 27, hablando de Jesús, de su muerte y resurrección: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? Bueno, su alma fue al lugar de los muertos, a lo invisible, al lugar de los bienaventurados, un lugar que Dios tiene preparado para los que mueren en Él. Es conocido como el paraíso, el seno de Abraham, un lugar de preferencia. Pero el Señor fue allí. Su cuerpo, hermanos, fue a una tumba. La tumba era de José de Arimatea, un hombre rico, una tumba nueva que a nadie habían puesto en ella. ¿Y su espíritu? ¿En dónde está? Pues le dice, ¿a dónde fue el espíritu? Alma, Hades, cuerpo, tumba, espíritu, en tus manos, ¿a dónde?
con el Padre. Nos recuerda, hermanos, eso a el Eclesiastés, ¿verdad? Dice el 12, 1 al 7, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Jesús se acordaría de Dios en los días de su juventud? Sí, ¿verdad? Él siempre estuvo hablando de Dios, del reino y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora la pregunta es nosotros, hermano, ¿nos estamos acordando de Dios en nuestra juventud? ¿En nuestra madurez o en nuestra vejez? ¿Sabes qué? Van a venir días malos, días donde quizás ya no nos vamos a poder mover, días donde quizás ya no vamos a poder oír, ver ni caminar. Días, hermano, donde ya los endechadores o los que lloran ya andarán rondando la puerta. Y antes de que lleguen esos días donde Dios diga, dame mi espíritu que te lo di, y antes de que tu alma la lleven los ángeles al seno de Abraham, y antes de que tu cuerpo vaya al panteón, a la tierra de donde fue tomado, pues debemos nosotros de hacer paces con Dios. Debemos de nosotros hacer un pacto con Dios. Debemos nosotros de ponernos a cuentas con Dios. Y la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera decirle a Jesús, hoy quiero hacer un pacto contigo, quiero que me perdones de mis pecados? Quiero que tu sacrificio y tu sangre sea suficiente para perdonarme. Si tú crees de todo corazón, le dijeron a un hombre, bien puedes. Arrepiéntete de tus pecados para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y ven y obedece. Obedece el Evangelio a través de las aguas del bautismo. Vamos a ponernos de pie, y si alguien quiere venir a los pies de Cristo, te invitamos con este canto de invitación. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el albor de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor. Deseo y vengo a ti, tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto endunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador,
ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Pueden tomar asiento. Hay un canto que a veces cantamos que dice, dime la historia de Cristo.